Buenos días a todos. Yo creo que si en algo podemos estar hoy de acuerdo es en la existencia de una conciencia generalizada de crisis. Crisis económica, crisis institucional, crisis de partidos políticos, crisis de valores, crisis de proyectos, de ideas. Hay un sentimiento colectivo de valores caducados e inoperantes y hay también la conciencia de que se hace urgente el alumbramiento de algo nuevo que aún no se divisa. El feminismo no es una excepción. No es extraño por ello que en 2010 el escritor británico Martin Amis, controvertido, amante de explorar temas polémicos de forma provocadora, publicara una novela sobre el fracaso de la revolución sexual a la que tituló The Pregnant Widow, la viuda embarazada, término tomado de un pensador ruso, quien en el siglo XIX ya lo utilizaba para designar el momento, en clave política, en que el viejo orden se había venido abajo y el nuevo aún no había nacido. Amis aplica este término explícitamente al feminismo y concretamente a la revolución sexual. La novela de Amis, que él reconoce como biográfica y como en parte también autobiográfica, reexamina retrospectivamente la liberación sexual de los 60 a través de un grupo de amigos universitarios, chicos y chicas, que están de vacaciones en Italia. En una entrevista, el 20 de noviembre de 2009, antes de lanzarse la novela en el Guardian, Amis culpaba a la revolución sexual de la muerte de su hermana Sally, como digo, es biográfica y autobiográfica la novela, a la que declaraba literalmente como una de sus víctimas más espectaculares. Lo hacía plenamente consciente de lo espinoso de la cuestión, ya que en la misma entrevista calificaba a su novela de feminista y sin embargo reconocía que le traería problemas con las feministas. Su argumento para condenar la revolución era que las mujeres no saben manejar su libertad. Y con su hermana como paradigma sostenía que tras el desmedido ejercicio de la libertad sexual se ocultaba en realidad una dependencia, una búsqueda de protección masculina que desembocaba en el maltrato y el abuso y que la llevó a la muerte. Habría necesitado talibanes para defenderla de sí misma, llegó a decir textualmente en esa misma entrevista, que además está accesible en Internet. Susan Faludi, una feminista muy conocida, norteamericana, había denunciado ya 20 años antes, en 1991, en su libro Reacción, la guerra no declarada ante la mujer moderna, traducida por supuesto al español, en el que, a través de un exhaustivo análisis cultural, analizaba el modo en que los logros conseguidos por las mujeres se esgrimen para culpabilizarlas, tratando de persuadirlas de que la igualdad acaba esclavizándolas o destruyéndolas. Cualquiera de las corrientes feministas, que hay muchas y muy variadas, rebate que tal revolución fuera un fracaso y que las mujeres fueran sus víctimas. Otra cosa muy distinta es la utilización interesada de su activo por parte del patriarcado en beneficio propio, como ya denunciara también Kate Millett, casi otros 20 años antes, en su pionero estudio Política Sexual, en 1971, donde examinaba la utilización de la liberación sexual por los escritores hasta ese momento más abanderados de la misma, como D.H. Lawrence, Henry Miller o Norman Mailer, y alentaba a la concienciación por parte de las mujeres del alcance social y político de ese ámbito de lo aparentemente más íntimo y más personal. Y es que, históricamente definida por sus atributos biológicos y sexuales, el concepto de naturaleza y de identidad femenina se ha construido tradicionalmente en términos de una desigualdad ontológica que ha servido para explicar y para justificar la diferente situación social de los dos sexos en virtud de su supuesta distinta capacidad cognitiva y la asociación tradicional del femenino, del sexo femenino, con el cuerpo, por su natural función procreadora, con sus correspondientes demandas en todo su amplio espectro. Y en este sentido, la llamada revolución sexual puso fin a una larga historia de representaciones de una construcción de la mujer de acuerdo con dos tipos de identidad. La mujer carente de deseo, o la que albergaba un deseo que se apartaba de lo normativo y por el que debía de ser castigada. La literatura canónica ha estado repleta de desenlaces en la línea de una justicia poética que premiaba a la primera con un matrimonio feliz,
sin profundizar naturalmente porque la novela terminaba siempre en el momento del matrimonio, y castigaba a la segunda con el ostracismo social o con la muerte. Novelas tan emblemáticas como Fortunata y Jacinta, La Regenta, Madame Bovary, Ana Karenina, La Dama de las Camelias y un larguísimo etcétera son ejemplos elocuentes. Sin embargo, no puede obviarse la complejidad de la cuestión, sobre todo porque el sistema patriarcal no ha desaparecido, simplemente se ha hecho más sofisticado, por lo que no se pueden desestimar sus riesgos. El feminismo ha roto con ese binarismo rígido, reductor en extremo que se nos había impuesto a las mujeres. El feminismo postestructuralista, concretamente, en la línea del cuestionamiento posmoderno de los esencialismos y de las oposiciones binarias como base de la constitución de la identidad masculina y femenina, mediante las que la femenina se predicaba sobre aquello que la masculina no es, sensibilidad frente a razón, oscuridad frente a luz, luna frente a sol, etcétera, etcétera, ha propugnado un concepto de identidad flexible y fluida, en perpetuo cambio, que se va construyendo de acuerdo con una dinámica de desvinculaciones y asociaciones y reasociaciones continuas. Se apoya para ello en el pensamiento fundamentalmente de Deleuze y Guattari, quienes a lo largo de su obra, pero concretamente en 1000 mesetas, liquidan la lógica binaria y como una de sus consecuencias la de una concepción fija de la subjetividad, particularmente la que se predica sobre la semejanza con lo uno y con lo mismo. Frente a ello, defienden la subjetividad como un proceso que se produce y aparece en multiplicidades que no suponen ninguna unidad ni remiten a un sujeto abstracto jerarquizado en el punto alto de la jerarquía. El modelo de pensamiento que proponen es el de la pluralidad operativa del rizoma que, cito, no procede por reproducción, sino por variación, expansión, conquista, captura, inyección, y está relacionado con un mapa que debe ser producido, construido, siempre desmontable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas de fuga. En su capítulo sobre el devenir, en 1000 mesetas, toman expresamente la acuñación, y esto es muy interesante, devenir mujer, como paradigma de este sujeto siempre en proceso, en apertura, en tensión permanente. Bien entendido que para estos pensadores este sujeto nada tiene que ver con ninguna de las aspiraciones feministas, y mucho menos por las propugnadas por el llamado feminismo de la igualdad. Es absolutamente su opuesto. No puede interesarles un feminismo que aspire a igualarse al sujeto ilustrado, largamente propuesto como norma, que ellos deconstruyen, habida cuenta además de la violencia que este sujeto ha impuesto sobre los que reducía a la categoría de otros, de entre los cuales la mujer ha sido el epítome por excelencia. Y para apoyar su argumentación recurren a Virginia Woolf, a la naturaleza y forma de su escritura. Esta, dicen, y cito, es la única manera de salir de los dualismos, este estar entre, pasar entre, intermezzo, lo que Virginia Woolf ha vivido con todas sus fuerzas en toda su obra, deviniendo constantemente. Fin de cita. El feminismo que adopta este modelo identitario, basado en una lógica de multiplicidades, trata de superar las posturas encontradas de los feminismos de la igualdad y de la diferencia. Rosy Braidotti, que es una de sus teóricas más significadas, lo expresa muy bien. El sujeto, afirma, no es una sustancia, sino un proceso de negociación entre condiciones materiales y semióticas que afectan a un yo situado y encarnado. El sujeto es un proceso hecho de cambios, de negociaciones constantes entre niveles distintos de deseo y poder, en constante movimiento entre el impulso inconsciente y la elección voluntaria. Lo que sostiene todo el proceso de devenir sujeto es la voluntad de saber, el deseo de decir, el deseo de hablar como fundamento necesario, vital, primario y, por tanto, original del deseo de devenir. Para Braidotti se trata de vivir en estado de anhelo, de movimiento, y como tal de jamás proponerse límites, sino de sobrepasarlos. Su propuesta alienta a las mujeres, a todas y a cada una, a rellenar con guiones nuevos, liberadores, los espacios que van abriéndose al pensamiento y las formas de vida que surgen al desmontar un sistema clónico que no admitía a otros que no fueran iguales a sí mismo. Empezaba mi exposición con la alusión a la existencia de una crisis colectiva de la que el feminismo no es una excepción. La crisis del feminismo existe y tiene un nombre: posfeminismo.
El posfeminismo da la espalda a un feminismo académico militante, arrollador en su momento, entre los años 1970 y 1990, que propició el auge de estudios de y sobre las mujeres y la adopción de la perspectiva feminista como una instancia crítica más, con la misma validez que cualquier otra, con un éxito evidente. No hay más que echar un vistazo a la multiplicidad de titulaciones, programas académicos de las mejores universidades europeas y norteamericanas en estos años. No hay más que comprobar la presencia de las mujeres en áreas que históricamente tenían vedadas, comprobar la acción que emprendieron y que impulsaron en todos los ámbitos de conocimiento, con el resultado de un sustancial refinamiento epistemológico que ha calado socialmente y que se ha traducido en importantes iniciativas legislativas en los países occidentales. Todo esto ha traído como consecuencia medidas que han redundado en una indudable mejoría de la situación de las mujeres con la consecución de derechos tan básicos que parece que olvidamos que alguna vez, y no tan lejana, no los tuvimos. Este logro evidente ha hecho que hoy día este feminismo militante haya perdido fuste, probablemente por la naturalización misma de estos derechos que costó tanto adquirir, y por ello se relegan a la sombra las importantes lacras que subsisten, como la tremenda violencia de género contra las mujeres en todo su amplio espectro de formas y de cifras, la brecha salarial, la feminización de la pobreza, por no hablar de la situación de las mujeres en otras culturas. El resultado es que el término y el compromiso feministas no están, desde luego, en su mejor momento. Muchas mujeres, sobre todo jóvenes y adolescentes, lo rechazan de plano, asociándolo a un estereotipo negativo, caracterizado como adusto, beligerante, contra los hombres, encerrado en un gueto, con un discurso verbal e intelectualmente sofisticado, difundido en libros de corte académico que solo ellas leen y que solo ellas entienden, y que consideran que es crítico ante prácticas y manifestaciones desenfadadas de una igualdad de las que desconfían, y sin embargo que luego también en sí mismo pues es intolerante ante la crítica, y por todo ello se le tacha de represivo y de reaccionario. No hay que ser feminista, argumentan, para hacer lo que una quiere y exigir un trato igualitario tanto en el trabajo como en casa. Quien no lo hace o no lo consigue es su problema. El posfeminismo no es una perspectiva epistemológica, sino la manifestación de un posicionamiento identitario, desde el reto al encasillamiento tradicional definitorio de la feminidad, como la maternidad y el cuidado y todo lo que ello conlleva. Se beneficia por ello del desmantelamiento de la lógica binaria llevada a cabo por el feminismo postestructuralista y posmoderno, pero el reto, y esto es muy importante, no se postula ya desde el análisis crítico, sino desde la articulación de un cambio de sensibilidad. Sensibilidad es una palabra clave, que se revela además en posesión de un enorme poder performativo. Esto es una forma de sentir que produce eficazmente una forma de actuar. Es la pragmática frente a la especulación crítica. El posfeminismo es un fenómeno social observable y en retroalimentación constante con los medios de comunicación, cine, televisión, publicidad, prensa, y muy particularmente los especializados en o dirigidos a un sector del público femenino, el de mujeres jóvenes, en principio de clase media y alta, sometidas a las presiones de la conciliación del rendimiento laboral, la seducción, la sexualidad, la vida de pareja o familia, pero que se extiende por mimetismo a mujeres de todos los sectores sociales. Esta retroalimentación con el mundo de los medios es elemento esencial de su éxito. Las académicas, pensadoras y autoras literarias feministas son sustituidas ahora por periodistas que, acompañadas de la publicidad que les proporciona su actividad como columnistas críticas y por lo general humorísticas sobre la actualidad y el famoseo, figuran en las listas de los mayores éxitos de ventas. En el suplemento semanal del País es Moda, del sábado 23 de febrero último, se publicaba precisamente un artículo significativamente titulado Antigurús con faldas, guía de lectura para la mujer moderna. 3 páginas de letra muy pequeñita, que aludía a este fenómeno editorial
e informaba, por ejemplo, del adelanto editorial de 3 millones de euros, que luego han sido 3,5, a la creadora de la serie Girls, Chicas, por su próximo libro de este nuevo género posfeminista, que llevará por título algo así como No soy esa clase de chica, una mujer joven te cuenta lo que ha aprendido. El prefijo post sugiere evidentemente una relación con el feminismo. Por una parte, en el sentido de superación de posiciones feministas, dejándolas atrás por innecesarias o por ya ganadas. Por otra, una continuidad con ellas, prolongando sus metas, fundamentalmente la del reconocimiento de una igualdad social, que ha sido objetivo del feminismo históricamente. Pero bien claro que desde premisas que se pretenden nuevas, más acordes con tiempo asimismo nuevos, con tiempos nuevos. Su posición es pragmática y utilitaria, directa y simple en sus planteamientos y objetivos. Comentando en el Guardian una de las obras paradigmáticas del género, How to be a Woman, Cómo ser mujer, que se va a traducir próximamente al español, otra periodista esta vez del Times, bueno, la autora de este libro es periodista del Times y otra periodista, esta vez del Guardian, Zoe Williams, resume así la cuestión. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es simplemente igualdad. ¿Podría hacer esto un hombre? Pues tú también. ¿Se sentiría mal por haberlo hecho? Pues tú tampoco. Idéntica simplicidad y desenvoltura presiden su presentación, que se sabe expresiva de una sensibilidad, de un estado de cosas, y representativa de un amplio sector del público femenino cuyas vivencias, deseos, aspiraciones pretende articular y retratar sin ambajes ni rodeos. Lejos quedan las reivindicaciones y la victimización que dicen que encierran a las mujeres en un bucle de encono, de impotencia y de frustración. Mucho mejor tomarse los problemas con humor, pasar a la acción y ejercer la igualdad con inteligencia, con armas de mujer, con humor, sin por eso bajar la guardia, se sugiere. En otra entrevista, esta vez en el Observer, Caitlin Moran, la autora, afirmaba en relación a ese feminismo supuestamente secuestrado por intelectuales con cara de póker, como se nos o les define, las define. No es que fuera secuestrado, matizaba, es que solo se les interesaba a ellas. Yo no provengo de un medio antiintelectual, pero no tengo esa formación, no conozco esos términos, ni he leído esos libros. Yo vengo de la cultura pop y quiero que sea como el rock and roll. Quiero que alguien grite, soy feminista y es fantástico, vámonos al pub a ser feministas. Y en una de las reseñas periodísticas sobre este manual, How to be a Woman, en el New Statement, otra periodista nos dice, aunque carece de la urgencia y la ira de La mujer eunuco, de Germaine Greer, famosa obra, ciertamente contiene mucho más humor. Y quizá esto es lo que necesita el feminismo moderno. Dicho todo esto, se engañaría quien menospreciara el valor documental de estos libros, mezcla de autobiografía y de manifiesto y éxitos rotundos de ventas. Un somero análisis nos demuestra su atrayente escenificación de la nueva sensibilidad posfeminista en la base de la identificación que suscita con sus luces y sus sombras. En primer lugar, se insertan en el género del realismo cómico, un género literario atractivo y muy seductor desde el punto de vista discursivo, porque identifica y denuncia de modo efectivo, aunque amable, los males sociales y la injusticia de la diferenciación sexual propias del tema que trata. Sin embargo, la comedia, como género, es conservadora. Aunque aborde temas potencialmente candentes y cuestiones que en otro contexto derivarían en tragedia, la intención es mostrar el peligro sin caer en él. Se trata de exhibir los desatinos, la irracionalidad, la capacidad de error propios de la naturaleza humana, pero también las posibilidades de rectificación que brinda y de transformación que brinda la vida. Pone el énfasis sobre el lado más amable de la existencia, aunque no oculte ni ignore su lado oscuro. El castigo se queda en la ridiculización, en tanto que el premio es generoso y conlleva una abundancia que supera con creces lo que se esperaba. Los desenlaces pueden ser agridulces y correctivos, pero al final tienen un carácter festivo de reconciliación y de celebración. Su estructura es circular. Los personajes cambian, han aprendido una lección, han adquirido experiencia, un mejor conocimiento de sí mismos, pero el medio, el entorno, sigue igual. No se produce, por tanto, un cambio real, sino solo la perturbación transitoria de un orden social estable, considerado natural, al que se retorna sin cuestionarlo, puesto que el desenlace procura una resolución satisfactoria desde el punto de vista individual, que es el que ahora importa.
¿De qué realismo se trata en estos casos? De un realismo que se dice igualitario, una hábil mezcla de elementos y rasgos cotidianos perfectamente identificables con las fantasías románticas típicas del subgénero chick lit o lit chick en español, literatura de chicas. Las protagonistas responden a un tipo de identidad femenina que se pretende polifacética, cuya multiplicidad, en la línea que explicaba anteriormente, con las contradicciones que se juzgan inherentes a ella, se defienden celebrándolas. Es una especie de canto a sí misma, en versión posfeminista y sin complejos, del famoso poema de Walt Whitman. Y selecciono versos. En inglés, como no hay desinencias, no se produce la diferenciación de género, por lo tanto es más ambiguo. Yo lo pongo diferenciado. Me celebro a mí misma y me canto. Y lo que asumo, asumirás tú, porque todos y cada uno de mis átomos son como los tuyos. Estoy satisfecha, veo, danzo, río, canto, y afirmo, tan grande es ser mujer como ser hombre. ¿Me contradigo? Pues muy bien, me contradigo. Este verso es paradigmático de Walt Whitman y de este poema. Sophie Kinsella, que es experiodista, financiera y ahora novelista y una de las autoras británicas más reconocidas del género, explica el realismo del perfil de la mujer posfeminista, universitaria, profesional, ejecutiva, y que a la vez se comporta de una forma atolondrada y torpe, particularmente ante el hombre por el que se siente atraída. Y dice: puedes ser muy inteligente y también cometer torpezas y meter la pata. Puedes ser incapaz de cocinar y que te gusten las barras de labios. Y pienso que es más realista presentar mujeres con todas estas facetas que decir, vale, eres inteligente, así que tengo que escribir de ti como competente y perfecta, lo que creo que es un ideal injusto. ¿Hay alguien que nunca se equivoque, que su vida personal alguna vez no sea un desastre, que nunca se preocupe por cómo armonizar su vida y su trabajo? Eso es lo que sería irreal. Lo que es real es lo que yo escribo. Fin de cita. Todo esto no sería un problema. Sería más bien una forma distendida de reírse de una misma, si no fuera por la proliferación del modelo en novela, cine, series televisivas, que genera una industria millonaria, constatación del éxito de su recepción y que reproduce alegremente un cliché con los vicios secularmente atribuidos al sexo femenino. Y por autoras, además, que se apoyan en premisas posfeministas que echan mano del argumento de la igualdad. ¿Es que no tenemos derecho a ser iguales de imperfectas? ¿O es que los hombres no son estúpidos? No hablan más que de fútbol, tías, tetas, son inútiles, no se enteran, ni siquiera leen. ¿Por qué las mujeres no podemos serlo igualmente, a nuestra manera? Sobre todo si al final rendimos igual, porque el desenlace es lo que importa y ahí ganamos. ¿Qué ganamos con esta nueva literatura? Un ascenso profesional en casi todos los casos. Esto es muy importante. Y como no, en todos, el chico, obviamente. Y el chico es invariablemente guapo, rico y atractivo. El nuevo príncipe azul es un mago de las finanzas que al final, a pesar del ridículo de nuestras torpezas, se rinde ante nuestra valía y nuestra gracia. Ejemplo elocuente de esta alegre y banalizada integración de contradicciones es la composición gráfica del semanario del País, dedicado a la mujer que mencionaba antes, en el que el artículo Antigurús con faldas, guía de lectura para la mujer moderna, comparte espacio en paralelo y al mismo tamaño con la publicidad de este nuevo icono de consumo. El diario de Bridget Jones, de Helen Fielding, en 1996, fue el detonante de salida que desencadenó un aluvión de productos de corte similar. La serie de Sophie Kinsella, Loca por las compras, está traducida a todos los idiomas. Es una escritora británica, pero que está en el mundo mundial. Loca por las compras, Girls, ya mencionada, de la americana Lena Dunham, las novelas de Candace Bushnell, Sexo en Nueva York, Mujeres de Manhattan, todas ellas llevadas al cine o convertidas en series de televisión de éxito, así como películas del género como Amor con preaviso, con actriz y actor de moda, y un larguísimo etcétera, difunden, repiten y popularizan un viejo mensaje sometido a la estética del rejuvenecimiento posfeminista. ¿Cuáles son las claves del éxito? Porque ingredientes importantes como el realismo, la comicidad o el final feliz de la novela romántica no serían suficientes, los ha habido toda la vida.
y calidad literaria no tienen. Pero cuentan con un soporte poderoso, con una fantasía de igualdad de mínimos que encaja como un guante en el neoliberalismo rampante, urgentemente necesitado del consumo que nos vende los milagros. Todas sabemos que esto es trivial, que hay asuntos candentes, como las cifras y las formas sórdidas de violencia de género, las enfermedades de transmisión sexual, los techos de cristal en las empresas, la importante brecha de desigualdad salarial. Pero ¿cómo se rebaten estos manuales? Los pequeños problemas cotidianos que tiene el ser mujer, aunque sean obvios y más estúpidos, son muchas veces igual o más dolorosos y nocivos para las mujeres. Y en parte no les falta razón, porque la anorexia, la obsesión por el cuerpo, es consecuencia de alguno de ellos. Esta es una literatura de consumo, que fabrica objetos de consumo, surgida en la burbuja de la ilusión, de la expansión sin límite, que ha plantado su cuartel de invierno en la crisis y se reinventa para afrontarla echando manos de ingredientes más potentes. La fantasía de libertad individual, propia de la ilusión de igualdad, es uno de ellos que encaja a la perfección con esta ideología neoliberal, profundamente individualista y más al alcance de la mano y que más fantasía de igualdad genera, que es la sexual. Las mujeres se representan en esta literatura como sujetos activos, expresando, reclamando y practicando activamente sus deseos sexuales. Es un modelo de feminidad que parece nuevo y atractivo, aunque sea tan antiguo como el mundo, el de mujer joven, que no se presenta como guapa, y esto interesante, sino como independiente e inteligente, pero a la vez, como decía, vulnerable y torpe, por lo que suscita una identificación entre las mujeres mucho mayor. Es una mujer en principio inexperta sexualmente, pero que enseguida comprueba su atractivo físico y su poder sexual y que está siempre dispuesta a un juego en el que descubre que iguala o excede en demanda y en placer a su pareja. Un modelo que rompe, y cierto que afortunadamente, con una tradición de siglos que la había conceptualizado como objeto de deseo o como sujeto pasivo en la relación sexual, o desde la perspectiva psicoanalítica clásica freudiana y lacaniana como carente de deseo o ignorante del mismo o incapaz de expresarlo. Sin embargo, esta representación se inserta ahora en el marco más amplio de una cultura sexualmente saturada, esto es, caracterizada por la proliferación de discursos sobre sexualidad y sexo y por la multiplicidad, sobre todo, de representaciones publicitarias para todos los gustos. Un marco en el que se ha normalizado y popularizado la práctica de la representación porno chic en publicidad, en desfiles de moda que ya incluyen los de ropa interior y que se representan y proliferan en medios de transporte tan populares como el metro. La publicidad no engaña y el entorno que elige es indicador del público potencialmente consumidor del producto. Por otra parte, el porno es genial, se argumenta desde el posfeminismo. El problema es la industria porno, argumenta Caitlin Moran, la autora del libro que comentaba Cómo ser mujer. El problema es la industria porno, que es ofensiva, esclerotizada, deprimente, emocionalmente estragada y dirigida exclusivamente a los hombres. ¿Prohibirla? El feminismo no necesita prohibirla, necesita empezar a practicarla. La trilogía, ya millonaria en ventas, más de 65 millones de ejemplares, 50 sombras de Grey, de la británica E.L. James, que va a ser llevada al cine próximamente y obviamente con cuyo título juega el de esta conferencia, se aplica a ello. Es el manual perfecto de autoayuda para la fantasía del orgasmo inagotable. Con los miembros viejos de la chick lit, chica inteligente pero torpe, de un medio modesto, que seduce a chico guapo obscenamente rico, y con una peripecia tan manida que resultaría insoportable de no ser por el morbo del porno blando, unido ahora a la fantasía del juego de dominación y de violencia, se fabula el nuevo romance igualitario de la libertad y la igualdad sexual. Te igualo en deseo y en demanda y en satisfacción sexual, es su discurso. Y si me someto a tu violencia y tu control,
es porque quiero. Y porque resulta que se me invita a descubrir que la sumisión me excita. El guapo rico es también un poco, o bastante, o puede ser muy malo. Y se nos presenta como que eso nos gusta a las mujeres. Y se nos induce a creer que podemos manejarlo, e incluso que podremos salvar al controlador y al violento patológico, porque al final es una patología y como tal curable, de sus propios impulsos. Control es un término y un concepto clave de esta trilogía. Violencia sexual libremente asumida es otro. A la sombra de esta fantasía se relega de nuevo la realidad de una violencia sexista que se cobra cada año cifras vertiginosas de víctimas en todo el mundo. Una violencia que si ya es asumida como natural e inevitable, y la prueba está en la escasa o nula preocupación social que suscita, por ejemplo, en las encuestas del CIS, donde ni aparece. Habría que preguntarse qué ocurriría si cada semana se asesinara a un político, por ejemplo. ¿Qué alarma social, qué clamor, qué medidas efectivas se tomarían? Una violencia que además se nos quiere presentar como falsa, que deja en desigualdad, pobrecitos, a los hombres, nos acaba de decir Toni Cantó, que son las víctimas de una legislación que los discrimina. Una violencia que las mujeres empiezan a acoger masivamente en estos textos porque el aderezo sexy las convierte en seductora. El sexismo se hace sexy. Novela erótica ha existido siempre, es cierto, y nada que objetar como literatura de culto. El problema es su transformación en objeto de consumo, que se presenta como articulación de esta nueva sensibilidad posfeminista, que se celebra además como representativa de la mujer moderna y que triunfa en toda línea, integrando contradicciones irreconciliables, y que no es además sino interiorización femenina lamentablemente acrítica de una ancestral fantasía patriarcal. Michel Foucault exploró exhaustivamente lo que acuñó como microfísica del poder y la movilidad incesante de los nudos de su red en alianzas impensables que hacían tan difícil su identificación para poder ofrecerles resistencia. Ejemplo evidente es esta atractiva fantasía de una igualdad que ignora las cifras escandalosas de toda clase de violencia sexista, jugando con el fuego de la erotización de la sumisión sexual. No dispongo de tiempo, evidentemente, para analizar el fenómeno de la serie Crepúsculo de la norteamericana Stephanie Meyer, en la misma línea del discurso posfeminista que impregna, rejuveneciéndolo, el subgénero de la lit chic o chic lit dirigido a adolescentes. Un discurso integrador de la más peligrosa de las seducciones de la igualdad. Me someto voluntariamente al mortal riesgo de violencia sexual en su horizonte porque quiero, por amor. Un discurso tanto más seductor por cuanto que juega, en este caso, con la estrategia de la posposición de la consumación sexual, una versión de nuevo posfeminista de la différance derridiana, que explota con el diferimiento esa inquietante relación de presencia-ausencia, vida-muerte, que es su condición y que en Crepúsculo no es sino versión, de nuevo, rejuvenecida, de la más antigua de las tradiciones del género literario del romance, en el que la posesión de la dama implicaba el final de la historia, lo que exigía prolongar su peripecia hasta el agotamiento. 4 gruesos volúmenes son un reto. Esta erotización de un sexismo sexy, con pretensiones de igualdad, en su versión adolescente, relega, insisto, a las sombras su cara más oscura, banalizando el lado turbio del deseo que esta literatura propone, ignorando su potente carga de violencia simbólica. Antonio Ballesteros, colega nuestro, explora la naturaleza destructiva de su dinámica en su ensayo Me poseyó un deseo salvaje, articulación de la violencia masculina de género en la novela inglesa del siglo XIX, que es muy interesante como contrapunto de la espuria desarticulación posfeminista de la misma. De nuevo, no le habría concedido mayor relevancia a este género vampírico, de no ser por el inquietante factor de su discurso, que ha dado con una combinación de ingredientes que lo potencia exponencialmente.
La trilogía de las sombras de Grey surgió como epígono de Crepúsculo en el ámbito de un fenómeno de las redes sociales conocido como fanfiction o fanfic, vulgarmente definido, que consiste en que relatos de ficción escritos por fans de una película o una novela o cualquier obra literaria utilizan los personajes y las situaciones y los ambientes descritos en la obra original, desarrollando nuevos papeles o nuevas peripecias a partir de ellos. Las sombras de Grey es un ejemplo de fanfic de Crepúsculo y de hecho los protagonistas masculinos comparten el mismo nombre. Cuando ella tuvo éxito, la autora de las sombras de Grey rápidamente borró todo de la red y entonces ya se erigió como producto propio. Las sombras de Grey es la versión, por tanto, de esta novela para un público adulto y por tanto con sexo explícito. Pero las ventas millonarias de ambas, 100 millones de ejemplares en el caso de Crepúsculo, no han hecho sino hacer que prolifere un discurso subyacente de sumisión femenina y de violencia que se comprueba que vende, por lo que con el oportunismo y con la velocidad de la industria del consumo ya tenemos otro producto más fuerte en todos los escaparates de otra escritora también británica y cuya propaganda reza, después del éxito de la trilogía 50 sombras, una novela absolutamente adictiva que aún va más allá. Este más allá se refiere a una humillación y una violencia sexual ya extremas, pero asumidas otra vez libre y voluntariamente por lo excitantes. Su autora, de nuevo, es periodista, como la protagonista. Es el triunfo rotundo de la normalización por otros medios ahora, y ahora encima con la connivencia femenina de la violencia sexual sobre las mujeres. El hilo conductor entre estos textos y la explicitud de su discurso es evidente. Lo recoge en sus portadas y no hace falta además un análisis semiótico muy profundo para descubrirlo, como vemos. El periodismo aspira a contar la realidad de lo que ocurre. Estos productos de consumo fantasean con una ilusión de igualdad, jugando temerariamente con sus sombras. La literatura, la buena literatura, claro, y el pensamiento crítico, partiendo de la realidad que ocultan, aspiran a interpretarla, a denunciarla y a cambiarla. Comenzaba mi intervención aludiendo a la crisis general en la que estamos sumidos, de la que este discurso posfeminista en retroalimentación activa con los medios de comunicación y con la industria del consumo es otra de sus manifestaciones. Quiero terminarla uniéndome a ese clamor que ya se percibe por una urgente regeneración ética y estética y apelando a un acto de fe en su alumbramiento que nos devuelva la confianza en el poder del pensamiento crítico, de la visión y la palabra. Me parece, por tanto, muy importante reivindicar los términos feminismo y feminista, por mucho que hoy día suenen trasnochados, y recuperar su discurso, su compromiso, su sentido solidario, su visión crítica. Y igualmente importante me parece, y desde aquí, desde este acto quiero hacerlo, agradecer la inspiración y el trabajo de tantas mujeres feministas sin complejos, luchadoras esforzadas, que nos han precedido y que han conseguido que mejore una gran parte del mundo y que gracias a ella estamos aquí las mujeres hoy, por mucho que quede por hacer. Y también quiero decir que sin excluir por ello a ninguno de los hombres que nos han acompañado. Muchas gracias.